Los estudiantes de la Universidad Continental sede Huancayo, Cueva Macuri Abigail, Guamán Aguilar María, Manrique John Fiorella, Tapio Tanya Jan, Vilches Ponce Pamela, a continuación explicaremos el ciclo ranking. Mi nombre es Pamela Vilches Ponce y yo les voy a explicar sobre el ciclo ideal. En el ciclo Rankine opera con vapor y se utiliza en las centrales eléctricas y termoeléctricas, la cual produce actualmente gran parte de la energía eléctrica en el mundo. Este ciclo está compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. El agua de la bomba en el estado 1 como líquido saturado, este proceso necesita un trabajo de la bomba para que se condense isotrópicamente, es decir, que el paso 1-2, la entropía del fluido se mantenga constante hasta llegar a la operación de la caldera. La caldera se confunde como un intercambiador de calor, por lo que el agua entra a esta como líquido enfriando y sale de ella como vapor sobrecalentado, mediante un proceso realizado a presión constante. El vapor sobrecalentado en el estado 3 entra a la turbina. Cuando ésta se expande isotrópicamente, produce un trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. La presión y la temperatura del vapor disminuye durante este proceso hasta los valores del estado 4. El vapor entra al condensador, generalmente como vapor húmedo, con alta calidad o título. En él, el vapor se condensa a presión constante, gracias a que el condensador rechaza en calor hacia un medio de enfriamiento. Luego el vapor sale como líquido saturado y entra a la bomba completando el ciclo. Podemos analizar este ciclo con el gráfico temperatura versus entropía, donde las líneas que cruzan la curva son isóbaras. En el estado 1, el vapor está con título 0, es decir, como líquido saturado. Luego el vapor se expande en la bomba necesitando trabajo. Esta es la evolución de 1 a 2. Esto se puede suponer sin transferencia de calor, es decir, adiabático. En el caso ideal no existen irreversibilidades, por lo tanto, tampoco tendrá cambios de entropía, por lo que se puede ver como una evolución. El ciclo Rankine opera con vapor y se utiliza en las centrales eléctricas y termoeléctricas, la cual produce actualmente gran parte de la energía eléctrica en el mundo. Este ciclo está compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. El agua de la bomba en el estado 1 como líquido saturado, este proceso necesita un trabajo de la bomba para que condense isotrópicamente. Es decir, que el paso 1 a 2, la entropía del fluido se mantenga constante hasta llegar a la operación de la caldera. La caldera se confunde como un intercambiador de calor, por lo que el agua entra a esta como líquido enfriando y sale de ella como vapor sobrecalentado, mediante un proceso realizado a presión constante. El vapor sobrecalentado, en el estado 3, entra a la turbina. Cuando ésta se expande isotrópicamente, produce un trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. La presión y la temperatura del vapor disminuye durante este periodo hasta los valores del estado 4. El vapor entra al condensador generalmente como un vapor húmedo, con alta calidad o título. En él, el vapor se condensa a presión constante gracias a que el condensador rechaza en calor hacia un medio de enfriamiento. Luego el vapor sale como líquido saturado y entra a la bomba completando el ciclo. Podemos analizar este ciclo con el gráfico temperatura versus entropía, donde las líneas que cruzan las curvas son isóbaras. En estado 1, el vapor está con título 0, es decir, como líquido saturado. Luego el vapor se expande en la bomba necesitando trabajo. Esta es la evolución de 1 a 2. Esto se puede suponer sin transferencia de calor, es decir, adiabático. En el caso ideal no existen irreversibilidades, por lo tanto tampoco tendrá cambios de entropía, por lo que se puede ver como una evolución isotrópica.
Si hubiera irreversibilidades, la entropía varía. Al salir de la bomba se encontrará como líquidos o enfriando. Luego este líquido se introduce en la caldera, actuando a presión constante, hasta encontrarse como vapor sobrecalentado, donde va a haber una absorción de calor en el sistema. Posteriormente va a entrar a la turbina, donde se va a producir trabajo. Esta evolución se supone adiabática. En caso de ser un ciclo ideal, puede suponer isentrópica. Generalmente esta etapa acaba como mezcla, es decir, título menor a 1 pero mayor a 0. Posterior a esto se va a introducir al condensador, donde se produce calor a presión constante. De aquí saldrá como líquido saturado, completando el ciclo. El de abajo es la curva del proceso 2 a 3, que representa el calor transferido hacia el agua en la caldera. El área bajo la curva del proceso 4 a 1 representa el calor rechazado del condensador. La diferencia entre estas dos, es decir, área cerrada por el ciclo, es trabajo neto producido durante este. Bueno, profesor, soy Jean Albert Tapio Otañez y pasaré a explicar lo que es el ciclo Rankine real. Bueno, profesor, como bien sabemos, todo proceso real tiene alguna irreversibilidad, ya sea mecánica por rozamiento o termotérmica o de otro tipo que pueda existir. Sin embargo, las irreversibilidades se pueden reducir, pudiéndose conservar reversiblemente un proceso cuasi-estático sin efectos disipados, pero lo que vamos a observar ahorita en un ciclo más real que en un ciclo Rankine ideal, que es que en el proceso de lo que es la bomba y en la turbina no serían exactamente isentrópicos. Y el condensador y la caldera presentarían pérdidas de carga. Todo ello generaría una reducción en lo que es el rendimiento térmico del ciclo. Y el rendimiento isentrópico de la turbina, que representa el grado de alejamiento de una turbina respecto al proceso ideal isentrópico, jugaría un papel principal en las desviaciones del ciclo ideal y en la reducción del rendimiento, el rendimiento isentálpico de la bomba y las pérdidas de la carga en el condensador y la caldera tendrían una influencia mucho menor sobre la reducción del rendimiento del ciclo. Como se muestra acá, tenemos una comparación del ciclo real con un ciclo ideal. Como bien sabemos, acá no están teniendo una misma variación isentrópica, lo cual nos da a entender lo que está explicando. Acá nos menciona que hay una reversibilidad en la bomba, y eso generaría una caída de presión en la caldera. También se genera una irreversibilidad en la turbina, generando también caída de presión en lo que es el condensador. Y para eso tenemos las que son las eficiencias isentrópicas, tanto en la bomba como en la turbina. Esto lo pasaré a explicar a mi compañero más detalladamente, pero como bien sabemos que es el trabajo de un proceso ideal sobre el trabajo de un proceso real. Y lo que es en la turbina, tenemos que es un proceso real sobre el proceso ideal. Soy Abigail del Pilar Cueva Macurí y en esta oportunidad les hablaré sobre las pérdidas que diferencian al ciclo ideal del real. Pérdidas energéticas entre ciclo ideal y real. Como podemos observar, tenemos dos imágenes. En la primera se representa el ciclo Rankine ideal simple con todos los equipos que lo conforman, y por el otro lado tenemos un diagrama temperatura-entropía. Lo que podemos decir acerca de esta imagen es que la bomba y la turbina van a ser elementos adiabáticos de manera ideal, ya que no van a transferir calor y tampoco se van a considerar irreversibilidades. Mientras que en el diagrama, los procesos de 1 a 2 y de 3 a 4 van a ser isentrópicos. En los intercambiadores de calor, que va a ser la caldera y el condensador, actúan a presión sin consumir ni generar trabajo, ya que de manera real se van a observar algunas pérdidas energéticas en el ciclo que va a dejar que éste deje de ser reversible. Las pérdidas energéticas se dan pérdidas por fricción, que es cuando la fricción del fluido va a generar caídas de presión en lo que es la caldera, el condensador y en las tuberías de los diversos componentes. En esta imagen se ve señalado por las líneas rojas. Y para compensarlo se va a requerir de presiones mucho más altas en lo que es la bomba del agua.
En cuanto a las pérdidas de calor, tenemos a las pérdidas de calor del vapor por los alrededores cuando circula por los varios componentes que hay. Tenemos a las irreversibilidades. Estas irreversibilidades se presentan en lo que es la bomba y la turbina, ya que existen variaciones de entropía en lo que es la entrada y la salida, que ocasiona un aumento o disminución de la entropía. Por consiguiente, tenemos las eficiencias isoentrópicas. Como podemos observar en esta imagen, tenemos a una turbina de manera real o irreversible y de manera ideal o reversible. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues en la bomba y la turbina no van a ser isoentrópicos ni adiabáticos, ya que no existen elementos capaces de aislar por completo a un sistema y hacer que se evite en su totalidad la transferencia de calor hacia su entorno. Por ello, tenemos que en la bomba la eficiencia isoentrópica, su trabajo ideal va a ser menor a su trabajo real, ya que de manera real van a existir caídas de presión entre el transporte de tuberías, la caldera y el condensador. Por eso que se dice que de manera real el trabajo que consume va a ser mayor al trabajo ideal. Y así es representado en la fórmula que lo que vamos a obtener es la salida de la bomba real. En cuanto a la turbina, tenemos que el trabajo que genera de manera real va a ser mucho menor al trabajo que se genera de manera ideal, ya que va a presentar pérdidas que no se van a aprovechar toda la energía, a diferencia de un trabajo ideal, que al no existir pérdidas se aprovecha toda la energía de manera correcta. Entonces lo que vamos a obtener de aquí es también la salida real de la turbina mediante las entalpías específicas que tenemos. Entonces, a partir de ahí vamos a dar una modificación a lo que es el rendimiento del ciclo real Rankine, reemplazando los valores de entalpía de 2 y 4 por H2' y H4'. Y así obtendríamos la ecuación de rendimiento del ciclo Rankine real. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Fiorella Alexandra Manrique-Ayón. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y explicaré la aplicación del ciclo. El punto de partida será la energía eléctrica. Esta energía es muy indispensable para lograr satisfacer muchas necesidades en la vida cotidiana. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos. Además, sin electricidad, el transporte no sería lo que es en la actualidad. Y para nosotros como ingenieros industriales es importante conseguir el aumento de la producción a un mínimo costo, lo que nos lleva a emplear maquinarias eficientes, las cuales para su funcionamiento requieren de energía eléctrica para su operación. ¿Y te has preguntado cómo llega la electricidad a mi casa? Inicia en centrales de generación eléctrica, para luego pasar por los transformadores. La corriente viaja por líneas de transmisión de alto voltaje hasta las subestaciones transformadoras, donde disminuye el alto voltaje, para así pasar por el circuito de voltaje medio, y una vez cerca de tu casa, el voltaje es reducido a los centros de transformación, una vez más de media a baja tensión, y así llega a tu hogar. En este recorrido nos centraremos en los centros de generación eléctrica, los cuales para lograr explicar su funcionamiento se emplea el ciclo Rankine, que funciona con agua como fluido de trabajo. Dentro de las centrales térmicas que trabajan con el ciclo Rankine varían según la obtención de calor para la caldera. Entre ellas tenemos a las nucleares, que son las que obtienen la energía a partir de reacciones de fisión de átomos de uranio en la vasija de un reactor nuclear, y para así seguir con el proceso de calentamiento del agua y evaporarla para que luego pasen por las turbinas. También tenemos las centrales de biomasa, los cuales para la producción de energía eléctrica lo hacen a partir de la combustión de materiales vegetales, residuos de origen humanos o cultivos que sean tratados, y esto es considerado un método de energía renovable.
También tenemos a las geotérmicas, que utilizan el calor procedente del interior de la Tierra. Estos vapores de las fuentes de calor suben hasta la superficie, donde son interceptados por los pozos geotérmicos de extracción. El vapor sale de los pozos, se transporta luego a las tuberías de extracción, y estas son llamadas vaporductos, y así son enviadas a las calderas, donde una vez más se evaporarán el agua para que se introduzcan en las turbinas. También tenemos las termosolares, las cuales emplean la energía procedente del sol para calentar el agua. Para ello utilizan espejos o lentes para conseguir una gran cantidad de luz solar sobre una superficie pequeña, y esta luz concentrada se convertirá en calor. Y por último tenemos las que son denominadas térmicas clásicas o de ciclo convencional, las cuales obtienen la energía a través de la combustión de ya sea carbón, gas, petróleo o alguno de sus derivados, los cuales llegan a la turbina, que son primeramente el agua es aumentada su presión a través de una bomba, esta es evaporada para luego dar paso a la turbina y así generar electricidad. Una de las centrales térmicas que podemos tener en el Perú es de la empresa Fénix, la cual es una de las principales empresas de generación y comercialización de energía eléctrica, la cual tiene una participación del 10% en el mercado de generación. En este caso, nos centraremos en la central termoeléctrica de ciclo combinado de Chilca, que está ubicada en Lima, Cañete, en la provincia de Chilca. Este ciclo combinado cuenta con dos turbinas de gas y una de vapor. La turbina de vapor cuenta con una potencia de 189 megawatts. Y a continuación veremos cuál es el proceso que se da netamente respecto a la turbina de vapor. Todo inicia cuando la fuente, la cual es la del gas natural de Camisea, se recibe a través de tuberías de Cusco hasta Chilca. Luego el gas natural es ingresado a una turbina de gas donde se genera combustión. Los gases calientes producidos por esta combustión son aprovechados en la caldera, donde se eleva la temperatura del agua desmineralizada del mar para luego evaporarse e ingresar a las turbinas, las cuales están conectadas a un generador que así produce electricidad. Una vez empleado este vapor en las turbinas, pasará a los condensadores para ahí disminuir la temperatura y así convertirlos en líquidos, y de esta manera estos podrán reingresar a la caldera y así continuando con el ciclo de Rankine que ya conocemos. También tenemos dentro de las centrales termoeléctricas de lo que es de la empresa Calpa, que también es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, la cual contiene una participación del 15% en el mercado de generación en Perú. Nos centraremos en explicar la central termoeléctrica de ciclo combinado de Calpa. Este ciclo combinado cuenta con 3 turbinas de gas y una de vapor. La turbina de vapor tiene una potencia de 292,8 megawatts. Anteriormente, el proceso en esta central termoeléctrica iniciaba cuando el gas natural de Camisea ingresaba a la estación de gas, donde este era filtrado, medido y regulado. Y luego este ingresaba a las turbinas que combustionaban el gas para así generar un movimiento en el eje del generador. Pero antes, como ya he mencionado, Calpa contaba con este proceso en ciclo abierto, donde se liberaba una gran cantidad de calor, el cual no era aprovechado. Es por ello que deciden convertirlo en un ciclo combinado, en los cuales este calor producido por la combustión pasaba a lo que vendría a ser la caldera, donde se encontraban las diferentes tuberías por donde pasaba el agua líquida, en lo cual se elevaba la temperatura de estos hasta lograr evaporarlos, y de esta manera, teniendo así un vapor a alta presión, pasaba a las turbinas de vapor, ocasionando así un giro, lo cual ocasionaba el generador para producir electricidad. Una vez empleado, el vapor es derivado a un aerocondensador, que a través de ventiladores genera un flujo de aire para enfriar el vapor y condensarlo. Y de esta manera
obtendríamos el líquido, el cual sería utilizado nuevamente y sería elevado a su presión, como ya sabemos, a través de la bomba. Y de esta manera se repetiría el ciclo. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Isabel Guzmán Aguilar y me toca exponer sobre el análisis de mejora para el ciclo Rankine. Análisis de mejora en el ciclo Rankine. La idea para mejorar un ciclo Rankine es aumentar el salto entalpático entre 1 y 2, es decir, el trabajo integrado a la turbina. Las mejoras que se realizan de forma habitual en centrales térmicas. Una de las mejoras sería reducción de la presión del condensador. En ese procedimiento se disminuye automáticamente la temperatura del condensador, otorgando un mayor trabajo a la turbina, una disminución del calor rechazado. La desventaja sería que la humedad del vapor empieza a aumentar, ocasionando erosión en los álabes de la turbina. Otra mejora sería aumentar la presión de la caldera para una temperatura fija. Al aumentar la presión, aumenta la temperatura, a la cual se añade calor, aumentando el rendimiento de la turbina, por ende la del ciclo. La desventaja sería que es la humedad excesiva que aparece. Otra mejora sería sobrecalentar la temperatura de entrada de la turbina. Se procede a recalentar el vapor a altas temperaturas para obtener un mayor trabajo de la turbina. Tiene como ventaja que la humedad disminuye. Este aumento de la temperatura está limitado por la resistencia de los materiales a soportar altas temperaturas. Otra mejora sería recalentamientos intermedios del vapor, escalonando su expansión. Esto es, en varias etapas de turbina, llevando a condiciones de sobrecalentamiento mediante recalentadores y de economizador. Otra mejora sería la de realizar extracciones de vapor en la turbina, calentando el agua de alimentación a la caldera, aumentando su entalpía. El número de extracciones no suele superar las 7, ya que no implicaría una mejora de rendimientos considerable frente a la complicación técnica que conllevan.